amiguitos, muy buenos días. Los saluda el oso hormiguero. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa Educarte, donde hablaremos y abordaremos los elementos básicos de lo que conforman la composición de la imagen. Muy bien, pues amiguitos, iniciaremos con lo que es nuestro programa. Para empezar, definiremos lo que es la composición de la imagen, y son reglas o normas de diseño que se siguen para lograr una mejor calidad y fuerza de la imagen, ya sea fija o móvil, todo esto con la finalidad de incrementar su expresión artística. Para entender lo que es la composición de la imagen y los elementos que componen la misma, el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Démosle la bienvenida al Dr. Cerebro, que es un alien tuerto que nos visita desde Marte. Mi querido Dr. Cerebro, ¿cómo está? Reciban saludos desde el espacio, los saluda el marciano tuerto. Y sí, yo les hablaré de todo lo que comprende a lo que es la composición de la imagen. Iniciemos pues. Una imagen se compone de distintos elementos. Los principales son los encuadres, los planos, el ángulo de toma, la de tercios, el centro de interés, el punto, la perspectiva, la masa y lo más importante, la profundidad. Iniciaremos por el encuadre. Existen tres tipos de formatos. El primero es el horizontal o apaisajado. El segundo tenemos un aberrante o inclinado. Y por tercero tenemos un vertical o retrato. Continuaremos con los planos. Existen dos tipos de planos, el de ubicación y el de expresión. Dentro de los de ubicación existe el gran plano general, el plano conjunto, y dentro de los de expresión está el primer plano, primerísimo primer plano, plano medio corto, plano medio, plano detalle, plano tres cuartos, plano entero y plano conjunto. Ahora les hablaré del ángulo de toma. Existen tres tipos de ángulos: el ángulo picado, el ángulo normal y el ángulo contrapicado. En el ángulo picado, la angulación tiene un propósito, un efecto distinto, y así el picado disminuye al objeto. En el ángulo normal, el normal tiene un efecto neutro, y en el ángulo contrapicado, el contrapicado hace que magnifique el objeto. Muy bien, amiguitos, pues después de haber escuchado al Dr. Cerebro, ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa comercial. Pero no se vayan, porque al regresar nuestra compañera Yamile Rosalía nos ahondará acerca de este tema. Además, nuestra amiga Lina Ascensión nos tiene preparada una pequeña cápsula informativa. Y recuerden que esta semana nos toca nuestra sección especial de Educarte, Aprendiendo a Aprender, y estará a cargo de nuestro compañerito Abel, que nos hablará acerca de los elementos de la comunicación visual. No se vayan, ya volvemos. ¡Estamos listos para abrir! ¡Nuestro primer cliente! El food truck de Perrito, a tu servicio, desayuno o almuerzo para uno o más. ¡Sí! ¡Claro que cocinamos delicioso! Lo hacemos rápido, pero tú puedes comer lento. ¿Cuántos tacos? 1, 2, 3. Y un patito. Food truck de Perrito, a tu servicio, desayuno o almuerzo para uno o más. ¿Tendrás una fiesta? ¿Pizza para 20? ¿Con 4 pizzas grandes? ¿Será suficiente? ¡Ah, lista todo! ¡Para la pizza! ¡Vamos, vamos! ¡Unos vegetales! ¡Lanza la masa muy alto! ¡Ups! Lo siento, perrito. Hay tanto que hacer. Pero, ¿sabes? Tengo hambre. ¿Tú no? ¿Se te antoja un rico batido? El food truck de Perrito, a tu servicio, desayuno o almuerzo para uno o más. ¡Sí! Hemos regresado de la pausa comercial.
comercial, mis queridos amigos. Y ahora es momento de escuchar a nuestra amiga Yamile Rosalía con su intervención que hablará acerca de la simetría y asimetría dentro de la imagen. Vamos a escucharla. La composición es el arte de disponer y ordenar distintos elementos para organizar un todo, una composición. Los criterios o principios que se siguen al realizar una composición son parejas de criterios opuestos. Y estos son dos: simetría o asimetría, equilibrio o desequilibrio. Simetría y asimetría. Si se comienza un dibujo en un punto cualquiera del papel, lo más probable es que éste quede descentrado y la composición resulte desequilibrada. Pero si establecemos un eje central imaginario, nos ayudará a centrar y a encajar las formas. El equilibrio en la composición. El equilibrio es un estado natural de las cosas que, por lo general, es difícil de percibir, pero cuando este no existe, automáticamente experimentamos una sensación de molestia y desagrado. Cuando no partimos de una composición simétrica, tenemos que tener en cuenta que ésta resulte equilibrada. Para ello, podemos jugar con tres conceptos que rigen el equilibrio en una composición: peso visual, centro de interés y dirección visual. Pues acabamos de escuchar a nuestra queridísima amiga Yamile Rosalía. Esperamos que estén aprendiendo desde casa con este programa educativo hecho para ustedes. A continuación presentaremos el material elaborado por nuestra compañera Lina Ascensión, que nos hablará de otros elementos secundarios que competen a lo que es la composición, como es la ley de tercios. La regla de los tercios es una de las reglas más básicas de composición fotográfica. Tal vez la hayas oído alguna vez, aunque es posible que no tengas claro lo que significa. Así que te contaremos en qué consiste y cómo aplicarla en tus composiciones fotográficas. Tus fotos nunca volverán a ser iguales una vez entiendas qué es y cómo funciona. ¿Te animas? La regla de los tercios es una de las reglas de composición más famosas dentro del mundo de la fotografía y que trata la distribución del espacio dentro de la imagen, que genera una mayor atracción respecto al centro de interés. Mira una de tus fotografías y mentalmente divídela en 3 tercios imaginarios, tanto horizontales como verticales. La imagen te quedará dividida en 9 partes iguales, y los 4 puntos de intersección de esas líneas son los que van a fijar los puntos adecuados para situar el centro o centros de interés de nuestra foto. De esa manera estaremos rompiendo con la común costumbre de situar a nuestro sujeto o elemento protagonista justo en el centro del encuadre. Cada uno de estos 4 puntos de intersección se denomina puntos fuertes. Cuando estemos haciendo una foto, si solo existe un punto de interés, es preferible situarlo en uno de los 4 puntos de intersección anteriormente mencionados, en lugar de hacerlo directamente en el centro de la foto. Esto suele generar mayor atracción en el espectador que cuando el centro de interés está en el mismo centro de la fotografía. Pero te preguntarás, ¿y si tengo varios centros de interés? En caso de que en la foto hubieran 2 centros de interés, es recomendable buscar 2 de estos puntos y siempre que sea posible opuestos, formando una diagonal en la foto. Veámoslo mejor con un ejemplo. ¿Ya lo notaste? Ahora con esto lograrás que en tus próximas fotos se cree una sensación de equilibrio. También adquirirás más interés y complejidad que si colocáramos simplemente al sujeto u objeto en el centro de encuadre. También tendrá más fuerza y energía, y una sensación de profundidad y dejará de ser plana. Ahora hablemos de la relación figura-fondo. Debemos tener en cuenta que el tema principal de nuestra fotografía no debe confundirse con el fondo. La figura y el fondo en el mundo fotográfico nos ofrecen algo muy importante: los planos de información. Los planos de información son una manera de organizar lo que vayamos a contar en nuestra fotografía. Básicamente tienen 2 funciones: ampliar información y dar profundidad a la imagen. Lo veremos claro en la siguiente imagen.
En esta imagen podríamos llegar a diferenciar como mínimo 6 planos de información. 1. El señor en primer plano. 2. El señor mirando hacia el interior de la tienda. 3. El chico que camina de espaldas. 4. El chico del fondo que camina hacia nosotros. 5. La pareja de fondo. Y 6. La calle como escenario. Como hemos dicho, utilizar distintos planos de información en una fotografía nos da varias consecuencias. La primera, dar profundidad. Si en la imagen solo apareciera el señor que está en primer plano, la fotografía será mucho menos profunda. Y por otro lado, ampliar información. Si solo tuviéramos la información que nos proporciona el primer plano de esta imagen, o sea, el primer señor, quizás nos quedaríamos con la idea de que se trata de una calle solitaria. Sin embargo, incluyendo más personajes en la composición, la calle deja de ser solitaria para convertirse en una calle más transitada. ¿Cómo podemos relacionar esto con lo que hemos estado explicando hasta ahora? Hay muchas maneras de crear distintos planos de información. Uno de ellos es utilizando distintos elementos como posibles figuras. En una primera lectura, el señor que encontramos en primer plano es la figura, mientras que el resto de composición es el fondo. Sin embargo, cuando pasamos a observar al segundo señor, este se convierte en figura y el resto en fondo. Si conseguimos que haya varios elementos que llamen la atención, conseguiremos que el espectador de la fotografía vaya saltando de uno a otro, consiguiendo una visualización de la fotografía mucho más dinámica y además dándole más información. Si por el contrario queremos evitar que se generen distintos planos de información y queremos que solo haya una posible figura en nuestro encuadre, deberemos fijarnos en que no haya otros elementos que puedan aportar información extra en nuestra fotografía y que por lo tanto no haya otras figuras que entren en conflicto con lo que deseas que sea lo principal. Aunque ten en cuenta que será muy complicado, por no decir imposible, que únicamente haya una figura y un fondo. Ya hemos visto que estas son intercambiables entre ellos. Así que, como mínimo, en tus imágenes habrá siempre 2 planos de información, el de la figura y el fondo. Así que aprovéchalos al máximo. También hay que destacar un elemento muy importante dentro de la composición de la imagen, y es el punto. Considerada la forma más básica de expresión, el punto se consolida como un gran director del ojo al visualizar una imagen y guarda a menudo una estrecha relación con el minimalismo compositivo. ¿Qué características tiene? ¿Cómo reconocemos una composición básica en puntos? ¿Qué los hace destacar? Bueno, pues el punto es la unidad más simple de la comunicación visual y ejerce una gran fuerza sobre el ojo. La distribución de los puntos sobre una superficie forma maneras de percibir las imágenes. Así, los puntos colocados en determinada posición y cercanía forman configuraciones, juxtaposiciones y perspectivas, pero sobre todo determinan un foco de atención. ¿Qué te parecieron estos temas? Interesante, ¿no? Ahora sabes que realizar una fotografía no es así de simple y que como todo tiene su complejidad. Para educarte, Alejandra Sebastián. Después de haber escuchado a nuestro compañero el Marciano Tuerto, a nuestra amiga Yamile Rosalía y a la periodista que nos ha acompañado cada semana, Lina Ascensión Alejandra, ha llegado el turno de nuestro amigo Abel, que el día de hoy nos hablará acerca de la comunicación visual y los elementos que la componen. Sería con esta sección que estaríamos finalizando este programa, su programa, Educarte. Y recuerda, esto es Aprendiendo a Aprender con el Oso Hormiguero. No olvides quedarte en casa, aprender con tus adultos y repartir mucho amor. Visual es la transmisión de ideas e información a través de formas que son perceptibles ante la vista. Es decir, establecen una relación entre imagen y significado.
logrando así una relación entre imagen y significado como mencionábamos. Y aquí tenemos el ejemplo, que podría ser la imagen que puede hablar específicamente de un gato y el significado es la palabra y el mensaje que quiere transmitir. La comunicación visual se expresa en imágenes bidimensionales y se suele presentar de manera gráfica en cuestiones como carteles publicitarios, anuncios o todo tipo de propaganda y publicidad que hace atractivo a la vista un determinado mensaje. Dentro de los elementos de la comunicación visual tenemos el punto, que sirve para medir distancias, es decir, es el elemento universal dentro de la composición de la imagen y la comunicación visual y todo tipo de elementos gráficos que componen una imagen. Posteriormente seguimos con la línea. La línea hace referencia a lo que es la delimitación de puntos, es decir, del punto A al punto B hay un trayecto y al delimitarlo eso conforma una línea. Posteriormente, el plano es la unión de líneas, es decir, tenemos una línea de este lado, una línea de este otro, y al componer la línea estamos creando un plano. Existen tres tipos de planos básicos, que a partir de esos se configura cualquier tipo de forma. Entonces, principalmente tenemos lo que es el triángulo, el cuadrado y el círculo. Continuamos con lo que es el volumen. Para que un plano tome volumen requiere de dos dimensiones, ancho y alto, y para ahondar más estaríamos hablando de la profundidad del plano. Es decir, acá tenemos un cuadrado que tiene alto y ancho, pero podemos darle una sensación de profundidad para aumentar el volumen haciendo esto. Entonces aquí estaríamos delimitando lo que es el volumen. Posteriormente tenemos la textura, que es una superficie afectada por la luz. Supongamos que aquí hay un sol que está proporcionando luz a esta figura. Esta parte terminaría sombreada. Entonces es una superficie o elemento afectada por la luz, es decir, la luz aquí no está siendo pareja, por lo tanto la luz está dando sombra, que esta es sombra propia. Y aquí tendríamos un tipo de sombra arrojada. Y por último, tenemos el ritmo, que es la repetición de figuras o elementos dentro de un espacio determinado. Es decir, si aquí quisiéramos agregar, no sé, pasto. Y aquí las nubes. Eso es a lo que hace referencia al ritmo. Con esto terminaríamos concluyendo los elementos de la comunicación visual. ¿Y qué es la comunicación visual? Es algo muy elemental para el ser humano en la forma de vivir la vida cotidiana. Aquí tenemos el claro ejemplo de lo que es la comunicación visual. Por decirlo, tenemos lo que es un punto, profundidad, la sombra propia, sombra arrojada, el ritmo, que es la repetición, como mencionábamos, que podría ser el pasto, y por último lo que viene siendo el plano.